aplicación en nuestra especialidad, o sea, elegimos un monómero, el de etileno, que ya lo habíamos visto cuando analizábamos la cromatografía de gases disueltos en el aceite. C2H4, con su denominación típica, el modelito de esferas rígidas que tiene el SEAC, o el modelito de las barras que marca las uniones carbono-hidrógeno, que tiene Callister o el Shackelford en los textos más modernos. Cualquiera de las dos sirve para interpretar. Entonces, acuérdense que los estados energéticos del carbono eran 2 y 4, entonces cada carbono tiene las 4 uniones, en este caso con 2 hidrógenos y una unión doble con otro carbono, entonces es un compuesto saturado. Teníamos un resumen que es bastante gráfico, que me indica quién es. Por un lado, el monómero, o sea, mi compuesto original que yo obtengo en la destilería. Ese es el monómero del etileno. Ahora, el monómero, en esta condición, yo no puedo sumarlo con nadie más, porque está desarrollado como un compuesto saturado. Entonces, si yo quiero conformar un polímero, acuérdense, polis, muchos, meros, partes, muchas partes. Si quiero hacer un polímero, que en este caso se va a llamar polietileno, necesito activar el monómero. ¿Sí? Y para activar ese monómero, decíamos, tengo un proceso y además agregado de ciertos elementos, por ejemplo, catalizadores. Si yo logro activar este monómero y rompo este doble enlace carbono-carbono que tengo acá, lo transformo en un mero y tengo la posibilidad en estas uniones de ir sumando otros meros, en este caso a través de un proceso que se llama polimerización por adición. Se van a ir sumando n meros. ¿Y quién era n? El grado de polimerización que iba a tener ese sólido, ¿no? Un resumen de las uniones de carbono a lo largo de todo el esqueleto. Entonces, yo activo el monómero con el agregado, por ejemplo, de un catalizador. Ejemplo del SEAC o del Callister, como decíamos. Agrego ese catalizador, se empieza a producir la reacción, los radicales se van sumando y en algún momento voy a tener que cerrar esa reacción. Estas letras R aquí o esta A del SEAC, esa A es el iniciador o esta R es el catalizador que agrego, ¿no? Quiere decir que yo voy formando la reacción sucesiva y en algún momento la voy a cerrar con el agregado, por ejemplo, de un inhibidor o un elemento que cierre mi reacción cuando obtuve el polímero que quiero. Dejamos los dos gráficos del texto más viejo aquí abajo, el texto más moderno aquí arriba. Pero recuerden, mi monómero activado se transforma en un mero y con el proceso de polimerización por adición puedo obtener mi polímero final, que ahora va a ser el polietileno. Esa es una reacción típica, ¿no? Voy a tener lo siguiente: la iniciación de la activación del monómero y la finalización obteniendo mi polímero. Ese polietileno para nosotros es un material sólido y que va a tener distintas aplicaciones en nuestra especialidad. Una definición muy sencilla, donde puedo clasificar a los polietilenos, LDPE, fíjense que ahí lo tienen, low density, polietileno de baja densidad, LD, low density. Mencionamos ahora como la estructura de cadena ramificada, ahora vamos a ver qué es, tiene cierto grado de cristalinidad, entonces tiene ciertas aplicaciones también en función de esa cadena ramificada. Y el otro grupo tiene al polietileno de alta densidad, high density polietileno. La estructura de cadena lineal y con ramificaciones hacia distintos lugares. Entonces tiene más cristalinidad que la anterior. Una forma de clasificarlo muy general. ¿Cómo obtuve esos polímeros? Y por un proceso que es llamado polimerización. La formación de un polímero a partir de la activación de un monómero. O sea, ¿qué quiere decir? Polimerización quiere decir combinación de muchos meros, n meros, los que yo necesite para lograr el sólido que estoy buscando.
Acuérdense que el monómero, en este caso el etileno, era un gas. Y yo lo transformé ahora en otro elemento. Entonces voy a necesitar sustancias para agregar en esa transformación, ¿no? Dijimos catalizadores como los principales, los que desarrollaron Ziegler y Natta, los que habíamos mencionado como premios Nobel. Y después se van a agregar otras sustancias, aditivos, retardadores, inhibidores, todos en ese proceso hasta que yo obtenga el polímero que quiero. Y además necesito condiciones de proceso, ¿no? Calor y presión, por ejemplo. Entonces, esos polímeros los voy a clasificar ahora en 3 grupos que tenemos aquí. Termoplásticos, termoestables y elastómeros. Acuérdense, esas 3 palabras van a ser las que van a usar siempre para clasificar en forma general a los polímeros. Termoplásticos, termoestables y elastómeros. Tienen que ver con el proceso de polimerización y por cómo se comportan frente al calor los materiales. Fíjense, unas definiciones sencillas para agruparlos. Todos son macromoléculas, o sea, moléculas gigantes, tienen más de 1000 uniones de carbono. En el caso de los termoplásticos, son macromoléculas lineales o ramificadas y su característica principal, fíjense, reblandecen con el calor. Ejemplo típico, lo que vimos recién, el polietileno. O si quieren el PVC, aislamiento de cable de baja tensión. Los caliento se ablandan, los enfrío se vuelven a endurecer. Y los termoestables, ¿quiénes son? También son macromoléculas, pero ahora estructuralmente, internamente, fíjense que esas moléculas son tridimensionalmente reticuladas. O sea, hay una estructura reticulada interna que les da otra característica. Cuando se realiza el proceso, endurecen con el calor y una vez que curan, por más que yo le vuelva a aplicar temperatura, no los puedo ablandar, porque ya formaron esa estructura tridimensional y por lo tanto no son reciclables. Ejemplo de termoestables. Por ejemplo, una resina epoxi. Una vez que la resina se elaboró y superó la temperatura de trabajo de curado, endureció, se formó un bodoque, se curó, fraguó, no se ablanda más con la temperatura, salvo que el equipo explote, ¿no? Un ejemplo interesante es cómo el polietileno, que está en este grupo de termoplásticos, si yo le realizo cierto proceso, lo puedo transformar en un termoestable y va a ser el polietileno reticulado, que después lo vamos a ver. Y en el tercer grupo están los elastómeros. También son macromoléculas, pero que internamente se caracterizan por formar una malla que está abierta. Entonces, ¿cuál es su característica principal? Son materiales que se pueden estirar y cuando yo quito mi solicitación externa vuelven a la condición original. Por eso, el material característico aquí de este grupo es la silicona o el caucho de silicona, etileno propileno dieno. Materiales que lo voy a usar como aislante eléctrico, como aisladores, soporte de líneas, y que tienen esa característica fundamental. En lugar de ser como los de porcelana, esos aisladores van a ser elásticos, ¿no? También lo vamos a ver. Entonces, clasificación de acuerdo al proceso y a la acción de la temperatura, termoplásticos, termoestables y elastómeros. Habíamos visto varias veces lo que quería decir N. En el capítulo de óptica, para nosotros N era el índice de refracción. Acá N es el grado de polimerización. Degree of polymerization, depende en inglés, ¿no? Es el número de veces que se va repitiendo el mero para formar la molécula gigante. Es la N minúscula que poníamos en la fórmula sintetizada de nuestro polímero, ¿no? Si yo tengo que el grado de polimerización es 500, tengo 500 unidades combinadas que se van repitiendo a lo largo de toda la estructura. Por supuesto, a mayor grado de polimerización, mayor viscosidad del polímero, ¿no? En el ejemplo del PVC, el mero del cloruro de polivinilo, esta sigla no la confundan con lo que vimos en aceites PCBs,
difenilos clorados, ¿no? Esa tiene una B larga. PCB, polychlorinated biphenyls. Esto es cloruro de polivinilo, por eso le decimos PVC, ¿no? Aislante de cables. Dependiendo del peso molecular, tengo el grado de polimerización del PVC. Por supuesto que es un sólido, ¿no? En el caso del polietileno, lo mismo. La molécula del polietileno tiene 1000 carbonos y es lo que va a formar la cadena principal de ese polietileno. Ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si yo tengo un grado de polimerización muy bajo, voy a tener líquidos a temperatura ambiente. Si es mayor, pueden ser aceites o ceras. Y ese mayor grado del índice de polarización implica que el material es más viscoso y tiene mayor resistencia a fluir. Si sigue aumentando el grado de polimerización, voy a sacar esta ventana. Y si analizamos la estructura de nuestros polímeros, vamos a ver que hay distintos tipos de cadenas dentro de esa estructura. Fíjense, las más sencillas, cadenas poliméricas lineales, como hacíamos el ejemplo del polietileno, se orientan en una dirección. Ejemplos típicos del SEAC, ¿no? ¿Qué característica tiene? Y son flexibles y es como si tuviera una masa de fideo simplemente, ¿no? Pueden presentar cierto grado de cristalinidad esos materiales. Y una cosa importante es que esas cadenas, cuando se unen entre ellas, se unen con enlaces, fíjense que son secundarios de Van der Waals. Si bien al principio puedo decir que tengo un enlace primario covalente, aparecen enlaces secundarios débiles. Por eso, para ciertos materiales, ya me define algunas temperaturas de trabajo. Cadenas poliméricas lineales. Luego pueden ser cadenas poliméricas ahora ramificadas. Fíjense que aparece una cadena principal conectada con otras cadenas secundarias. En cierto momento del proceso, puedo realizar químicamente esa unión de una cadena ramificada y me modifica ciertas características del polímero, por ejemplo la densidad. O puedo tener, fíjense, cadenas lineales pero que tienen uniones transversales con enlaces covalentes. Ejemplo, el proceso de vulcanización del caucho con la aparición del azufre. Ya empieza a haber uniones que me dan lugar a otro tipo de estructura. Y por último tengo cadenas poliméricas reticulares, entrecruzadas y reticulares también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá tengo formación de redes tridimensionales. Entonces ya el material tiene otra característica. Fíjense en este caso, ejemplos resinas epoxi cicloalifáticas, el fenolformaldehído como la baquelita. ¿Por qué decimos resinas epoxi? Porque todas estas las usamos para encapsulado de transformadores secos. ¿Y cómo es esa resina epoxi? Se comporta como un masacote, como un rígido. ¿Por qué? Por esa estructura tridimensional que tiene y que si ustedes analizan inclusive tiene ciertos ángulos entre las uniones de carbonos. No es que están todos rectas esas uniones. Tienen distintos ángulos en donde se van acomodando esos reticulados, ¿no? Por eso este grupo entre cruzadas o reticulares forman esas redes tridimensionales que le dan ciertas características. Y en ese proceso de polimerización, para que yo pueda obtener los plásticos que necesito, los materiales que necesito, vamos a enumerar una serie de elementos que tengo que utilizar en esa reacción. Por ejemplo, lo mencionamos hace unas diapositivas atrás, catalizadores. ¿Quiénes son? Y los activadores o iniciadores de la reacción. Usamos esta palabra, necesito activar mi monómero original, ejemplo el etileno o el cloruro de vinilo, y empezar la reacción polimérica. Y además puedo necesitar retardadores. ¿Por qué? Porque esa reacción polimérica, desde el punto de vista de la química, puede tener una velocidad que sea peligrosa.
¿no? Que me conduzca a una explosión, como le ocurría a Goodyear y a los que usaban, a Goodyear no, a los que experimentaban con la celulosa y la nitrocelulosa. Entonces yo utilizo ciertos retardadores para reducir la velocidad de la reacción. Y después tengo también inhibidores. ¿Por qué? Porque yo en algún momento quiero detener la reacción completamente. Necesito finalizar el proceso porque ya llegué a mi producto. O utilizo transferidores de cadena, cuando necesito en ciertos puntos de la cadena introducir otro componente. Entonces, esos polímeros también en algunos casos necesitan que aparezcan sustancias aditivas, o sea, además de los que producen la reacción. ¿Por qué? Porque esas sustancias aditivas van a modificar ciertas propiedades de mi resina original, del elemento básico, o porque quiero, por ejemplo, reducir el costo del material. Entonces, puede haber ejemplos como el polietileno puede ser el aglutinante o elemento principal, y a ese polietileno le agrego algunos aditivos para obtener ciertas propiedades, ¿no? Cuando hablo de esas sustancias aditivas, la divido en dos grupos. Algunos que ayudan al proceso para que yo pueda obtener mi polímero, y otros que son modificadores de las propiedades. Por eso acá los pusimos en estos dos colores. Ayudantes del proceso, por ejemplo, estabilizadores, perdón, se me fue para el otro lado, estabilizadores o lubricantes reducen la fricción durante el proceso de obtención de mi polímero. ¿Y quiénes modifican propiedades? Bueno, las cargas, por ejemplo, ciertos polvos, carbonatos, sílice, o sea, el cuarzo que agrego, plastificantes para que tenga flexibilidad, endurecedores para que cure mi producto, disolventes, colorantes o ciertos aditivos para lograr que mi polímero sea ignífugo. Acuérdense, cuando hablamos de aislamiento de cables, van a aparecer en las especificaciones técnicas que para ciertos lugares los cables tienen que tener compuestos que los hagan ignífugos, resistentes a la llama, o retardadores o de bajo contenido de humos, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en aislamiento de materiales conductores. Son todos elementos que forman parte del proceso de polimerización para que yo pueda obtener el polímero que quiero. Y a los polímeros los voy a clasificar también en función de su composición. Por ejemplo, homopolímeros, ¿sí? Solamente reacciona un monómero en la confección de mi polímero, ¿no? Todos los monómeros son iguales, unidades sencillas que se repiten. De nuevo, vuelvo al ejemplo más sencillo, el polietileno. ¿Quién formaba el polietileno? Partíamos del monómero del etileno, lo activábamos y lo sumábamos n veces. Quiere decir que solamente partía del monómero que llamo etileno. Lo mismo ocurre para el PVC, parto del cloruro de vinilo, es mi monómero, lo activo y tengo el policloruro de vinilo. Después vamos a ver la reacción del cloro reemplazando un hidrógeno para formar el PVC. Y un ejemplo en bloque, digamos, son todos iguales los que van a formar ese polímero, ¿no? Y lo vamos a obtener por adición. Cuando hablamos de copolímeros, a diferencia del anterior, ahora reaccionan dos monómeros diferentes, que si yo los tomara individualmente podrían formar distintos polímeros. Pero acá voy a obtener un polímero diferente a lo que obtendría con cualquiera de esos dos por separado. El proceso que se hace aquí es un proceso de copolimerización. Ejemplo, fíjense, el polietileno y el acetato de vinilo me van a dar lugar a lo que se llama goma eva, ¿no? Material, no es que usamos nosotros en la especialidad. O el polietileno y acetato de metilo me va a dar EMAC. O el estireno y acrilonitrilo, el SAN. O el acrilobutadieno estireno, plásticos ABS, ¿no? Entonces, tengo siempre la posibilidad de juntar más de uno y formar copolímeros o después terpolímeros. En este caso, siempre trabajo con dos monómeros originales.
Fíjense, en este caso puedo tener 50% de polietileno, 50% de polipropileno. ¿Tá? O una mezcla de 20 y 80 en función de lo que quiero hacer con uno o con el otro. Y por supuesto voy a tener distintas uniones en ese diagrama de bloques. Esos copolímeros además se van a poder vincular entre sí de distinta manera. Al azar quiere decir que los monómeros van a entrar en la cadena sin tener un ordenamiento previo. Diagrama de circulitos del SEAC o del Shackelford. Copolímeros al azar, entran en cualquier posición de la cadena. En bloque, se unen cadenas de un polímero a cadenas del otro, pero en ciertos puntos. ¿Sí? Tengo 4, 3, 4, 3, 4, 3. Y respeto ese diagrama de bloques, digamos. Copolímeros alternantes, tengo un orden definido alterno, y tengo copolímeros injertados. En cierto lugar de la cadena, ¿sí? Inserto el otro elemento. Y esto lo logro en el proceso, ¿no? Bueno, entonces decíamos, aparecen algunos materiales que van a tener la característica de ser biaxialmente orientados. Se deforman igualmente en ambas direcciones cristalográficas, la longitudinal y transversal. Ejemplo típico, el polipropileno, que usamos como dieléctrico en capacitores de potencia, de baja o media tensión. Tiene esa característica que lo hace especialmente desarrollado para uso eléctrico. Orientación de los dos. Así como hablamos de la polimerización, puede ocurrir que sea necesario a veces un proceso de despolimerización, descomposición del material por agentes externos. La mayoría de los plásticos se pueden descomponer o despolimerizar por acción del calor. Si yo alcanzo su temperatura de descomposición, y ahí pueden desprender ciertas sustancias químicas, ¿no? En el caso de algunos aislamientos de cables, como el cloro. El policloruro de vinilo, al arder va a desprender cloro, un gas de color amarillo verdoso que tiene un olor característico que es perjudicial para la salud, pero ese desprendimiento del cloro lo que hace es impide la propagación de la llama, ¿no? Ese cloro va a impedir la combustión en ese proceso que se produce. Nosotros, por supuesto, no tenemos que llegar a la producción, a que se nos descomponga el PVC de un cable, ¿no? Si no quiere decirlo, sobrepasamos las temperaturas típicas. Para esa fabricación de plásticos, materiales poliméricos, voy a usar materias primas, siempre que yo quiera, recuerden, obtener un material polimérico, en muchos casos parto de la destilación y después de comprar esos productos para que vayan a la petroquímica, donde voy a obtener las resinas básicas para poder después trabajar y fabricar mi polímero, ¿no? Esas materias primas después se van a mezclar en maquinaria correspondiente, muchas características de proceso, y después aparecen distintas formas de obtener mi polímero. Uno es el proceso de moldeo, que se puede hacer de distintas maneras. Compresión, transferencia, inyección. Cuando yo hablo por compresión, tengo un molde, tengo una pieza típica, comprimo y obtengo la pieza que quiero sacar. O por inyección, fíjense un típico ejemplo con una tolva donde va a aparecer mi material y voy a cubrir a otro material. O por ejemplo, siempre hablando de moldeo, por extrusión, como se fabrica el aislamiento de cables, o ejemplo el polietileno reticulado, o insuflación o colada. En este proceso de insuflación, fíjense que yo puedo tener una placa de policarbonato que se calienta, se sopla aire y se le da la forma de lo que sería la cubierta de un artefacto de alumbrado público. Después también puedo tener en esta parte del proceso el calandrado, que es un proceso de terminación, ya sea de materiales celulósicos o de materiales poliméricos, le da suavidad y terminación, o puedo hacer revestimientos o puedo hacer conformación.
de materiales, ¿no? Con presión y con vacío puedo conformar un material. A modo de ejemplo simplemente de cómo tengo distintas formas de proceso. Y esos procesos de obtención de los polímeros los voy a dividir en dos grupos. Los plásticos de adición o los polímeros que se tienen por adición, ahora estamos hablando del proceso, un monómero se va sumando a otro y así sucesivamente hasta armar la cadena. Ejemplo típico que mencionamos hoy, obtención del polietileno. El polietileno es un polímero que se obtiene por adición. Se van sumando los meros hasta formar el material completo. Y la otra forma de realizar el proceso de polimerización es el proceso de condensación, o sea, los que yo obtengo como plásticos de condensación. ¿Qué ocurre aquí? A diferencia del anterior. El anterior era siempre el mismo. Ahora tengo un monómero, reacciona con otro diferente y produce un tercero. Ese tercero es el que se repite a lo largo de toda mi cadena polimérica. ¿Está? Es una polimerización por condensación o por crecimiento por etapas. ¿Por qué le decimos de condensación? Porque cuando se realiza ese proceso se liberan moléculas de agua, a diferencia del anterior. Entonces, esa clasificación también sirve para compararla con las que teníamos antes. Los materiales termoplásticos siempre se obtienen por polimerización por adición y los materiales termoestables se obtienen por polimerización por condensación. Entonces, veamos los plásticos de adición que se obtienen por el proceso de polimerización por adición. Un monómero se suma a otro y sucesivamente constituyen la cadena polimérica. ¿Está? Unión sencilla de compuestos no saturados, de doble enlace, sin eliminación de otras moléculas sencillas, como sería el caso del agua, una molécula sencilla. ¿Está? Esa cadena molecular se va a repetir n veces y voy a formar mi polímero. Ejemplos típicos de plásticos de adición: poliestireno, polietileno, PVC, compuestos vinílicos. Y los plásticos de condensación, tengo que un monómero reacciona con otro diferente, forman un tercero, pero ¿qué ocurre acá? Las sustancias se combinan entre sí, dan lugar a una molécula gigante, pero lo que ocurre aquí es que se produce eliminación de moléculas pequeñas, que en este caso sería el agua. Ejemplo típico, la unión del fenol con el formaldehído que forma las baquelitas o el nylon. Entonces, en esa unión de moléculas de fenol y formaldehído aparece eliminación de agua. Después lo vamos a ver en la fórmula reducida. Quiere decir que los plásticos pueden ser por adición o por condensación, las dos variantes. Fíjense la fórmula del fenol y la fórmula del formaldehído. Cuando yo lo uno, obteniendo mi proceso de polimerización con ciertos catalizadores y con temperatura, lo que voy a lograr es formar una molécula mucho más grande. Entonces, si yo lo tengo que sintetizar, tengo materiales termoplásticos que los obtengo porque parten de resinas que se obtienen de polimerización por adición y se ablandan con el calor y tienen estructura lineal. Y tengo materiales termoestables, en algunos textos van a ver esta denominación termofijos también. ¿Y cuál es la diferencia? Que las resinas que uso acá se obtienen por condensación y forman una estructura reticular tridimensional. Y no se ablandan con el calor, al contrario, fraguan o curan con el calor y forman un material duro, compacto. ¿Dónde lo uso estos dos materiales? Los termoplásticos en aislamiento de cables y los termoestables, resinas para encapsulado, por ejemplo. ¿Está? Entonces, esos materiales termoplásticos, primer grupo, se ablandan con el calor y se endurecen al enfriarlo. A los termoplásticos los caliento para darles la forma que quiera y después los enfrío y conservan la forma que se les dio.
¿Se entiende esta parte? Entonces, esos materiales yo puedo decir que pueden ser reciclables porque ese proceso es reversible. Los puedo volver a usar un cierto número de veces. ¿Y eso por qué? Y porque tienen una estructura lineal, ramificada y sencilla. ¿Cómo obtengo ese polímero? Y por la suma de todos sus meros, por poliadición. ¿Está? Ejemplo típico de materiales termoplásticos. Fíjense acá este monómero. Tiene una diferencia con el del etileno. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el ejemplo más sencillo del polietileno? C2H4 era. Y ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Me falta un hidrógeno y apareció un cloro. ¿Sí? Este es el cloruro de vinilo. Es un monómero también típico. No sé, como no vieron química del carbono, por eso yo les di esta unión que es la más sencilla, C2H4. Yo en cada unión del carbono tenía una H. En general en química cuando se aprende eso se le pone una R para ver después por quién puedo reemplazar esa R para ver qué material obtengo. Nosotros partimos de un escalón más que es decir, bueno, trabajo con el metano o con el etileno, ¿sí? CH4 o C2H4. Y ahora les coloqué una diferencia sencilla. En lugar de un hidrógeno, acá aparece un cloro. Entonces, otra vez esto es un compuesto saturado, los carbonos están completos. Rompo esta doble ligadura y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el mero que se ve aquí. ¿Ahí está? El primero de eso es el mero que yo obtuve cuando activé el cloruro de vinilo. Y si yo aplico un proceso de polimerización por adición, voy a ir sumando uno a uno todos esos N meros hasta que pueda lograr mi polímero. ¿Y cuál es el polímero que obtengo acá si mi monómero era este? Ahora voy a obtener policloruro de vinilo. O, su nombre típico, PVC, PV corta C. Entonces, estos son ejemplos de materiales termoplásticos, ¿sí? Se van a ir uniendo sucesivamente N meros. Tienen enlaces sencillos. Fíjense acá otros ejemplos de materiales termoplásticos. El primero ya lo conocemos, el polietileno. C2H4 activado y pongo mi N minúscula aquí. Esta es la fórmula simplificada del polímero. Fíjense que el punto de fusión no me da un valor, me dice 110, 137. Es una banda de ablandamiento. En el medio ya tengo otro conocido recién, el policloruro de vinilo, el PVC. Otra vez, el punto de fusión va a estar alrededor de ciertas temperaturas. Y ahora aquí aparece uno nuevo. En lugar del hidrógeno que estaba acá, ¿quién aparece? Un radical metilo. Esto es el polipropileno. Aquí parto de un monómero que se llama propileno. Y con mi índice, mi grado de polimerización. Y fíjense, acá tenemos aislamiento de cables, aislamiento de cables, aislamiento de cables o dieléctrico de condensadores, el polipropileno. Tres materiales típicos, ahora acá desde el punto de vista químico, pero que usamos en nuestra especialidad. Esto también está sacado del Callister o del Shackelford, ¿no? Uniones sencillas para explicar cómo es la molécula, la formación del polímero de materiales que tenemos dentro de la especialidad. Aquí lo tienen tomados de otros textos, el ejemplo del PVC. Acuérdense que yo voy a reemplazar uno de los hidrógenos por un átomo de cloro y se va a ir repitiendo a lo largo de toda la cadena. Cuando le pidamos ejemplo no me pongan 4 cloros vinculados a los 4 carbonos. Y en el propileno, ¿quién aparece? Y aparece este radical metilo, que se va repitiendo a lo largo de la cadena. Y ahora tienen uno que parecería un nombre extrañísimo, politetrafluoretileno. El monómero, el tetrafluoretileno, es C2F4 ahora. Ahora se fue el hidrógeno y aparece el flúor. Se fueron los 4 hidrógenos y aparecen los 4 flúor.
vinculado con los carbonos. Este es mi mero original y lo fui sumando. Pero ustedes seguro conocen el nombre comercial de esto porque es teflón. ¿Sí? Nombre comercial de la DuPont de Nemours. La base química es poli, y bueno, el monómero es tetrafluoretileno. Tetra, porque son 4 átomos de flúor unidos al carbono, ¿no? Ejemplos básicos de materiales de la especialidad. Ahí vieron ejemplos típicos de lo que llamamos termoplásticos. Dijimos que se ablandaban y se endurecían, se ablandaban y se endurecían, se ablandaban y se endurecían. Pero ahora pasamos al otro grupo, dijimos materiales termoestables o termofijos en algunos textos, es lo mismo esto que esto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Son materiales blandos o plásticos cuando los caliento la primera vez. Luego, endurecen, fraguan, curan, forman su estructura reticular tridimensional y no se ablandan más. No puedo volver a ablandarlos con un nuevo calentamiento. ¿Por qué? Porque esos materiales termoestables o termofijos adquieren una forma permanente, producto del curado que se produce con la reacción química, y no los puedo fundir nuevamente. ¿Está? Si yo los quisiera degradar, los tengo que llevar a una temperatura altísima que ya no me permite usarlos. O sea, los anteriores eran reciclables y estos no. No los puedo recuperar para una nueva transformación. ¿Por qué? Porque a diferencia de los termoplásticos, estos formaron una estructura reticular tridimensional. No como los anteriores que tenían una estructura lineal o lineal ramificada. Ahora tengo enlaces transversales que forman esa estructura tridimensional, que lo hicieron rígido, sólido, y por eso el ejemplo más típico de la resina cicloalifática. Resina epoxi cicloalifática para encapsulado. Ahora, ojo, también dentro de estos materiales aparece el polietileno reticulado, transformado en un termoestable, para aislamiento de cables de media y alta, que vamos a ver después. Entonces, los termoestables ya son un ejemplo diferente. Y para ver ese ejemplo sencillo de una estructura reticular tridimensional, vemos, por ejemplo, una polimerización por policondensación, el segundo grupo. Y el ejemplo más sencillo de nuevo, la unión del fenol con el formaldehído. Dijimos polimerización por condensación porque me liberaba una molécula de agua. Y bueno, acá tienen la molécula de agua que se libera en ese proceso. Esto que ven acá. La unión del fenol con el formaldehído me da un plástico rígido que es la baquelita. Pero en ese proceso libero agua. Por eso decimos que es polimerización por condensación. Ejemplo típico de un material termoestable, es un material rígido, no lo puedo calentar y ablandar, como un Pertinax, ¿no? Y fíjense aquí la unión que decíamos recién del fenol con el formaldehído y la molécula de agua, y aquí ya está la molécula de baquelita con las uniones repetitivas. Esto que tengo acá es el mero que se va a repetir n veces. Y bueno, si uno lo mira, ya los tengo aquí, que se va repitiendo a lo largo de toda la estructura y con la liberación de la molécula de agua aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Porque se produce por condensación, se libera una molécula de agua, media molécula de agua, 2 moléculas de agua, dependiendo del proceso. Este es un material termoestable. Entonces, para formar ese polímero reticulado, de estructura tridimensional, le tengo que aportar calor a la reacción que se produce. Y se forman esos enlaces transversales. ¿Está? Esos plásticos en general son insolubles en los disolventes conocidos. ¿Sí? He formado un polímero de estructura reticular tridimensional rígido. No lo puedo ablandar con el calor. Entonces, bueno, en este caso esos productos se van a fabricar con un molde y se le da una forma al objeto acabado. Ejemplo, imagínense el bobinado de un trafo de media, las galletas que se ponen dentro de un molde, ese es el bobinado que tengo, pueden ser conductores de cobre o fleje de aluminio o multiconductor de aluminio, lo bobiné
O sea, lo fui enrollando, luego lo coloco en un molde y en ese molde lo voy a encapsular. Agrego la resina con el endurecedor, caliento, espero cierto tiempo y cuando eso fragua, tengo mi bloque del encapsulado, un transformador de media seco, por ejemplo, ¿no? Son materiales termoendurecibles. Y ahí aparecen las clasificaciones de los materiales para ver a quién meto en cada una de esas bolsas, ¿no? Ya entendimos cómo logro cada uno de los procesos. Entonces, en los materiales termoplásticos, los primeros, los más básicos, llamémosle, acetato de celulosa, los acrílicos, la resina de poliéster, el polietileno, aunque luego, por eso lo mencionamos, lo puedo transformar en reticulado y es un termoestable, las resinas vinílicos, el PVC, resinas acrílicas, polipropileno, etileno propileno, los policarbonatos, las poliamidas, poliimidas, todos materiales que entran dentro de la primer clasificación de termoplásticos. Cuando le preguntamos cuál es la diferencia entre ambos o la obtención de polímeros, le vamos a decir, bueno, deme ejemplo de los que van ahí, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de esos termoplásticos, también los materiales van a tener propiedades en función de cómo están formados, ¿no? Fíjense, aquí tengo el polímero, aquí tengo polímeros de uso general y algunas de sus propiedades típicas, por ejemplo, el módulo de elasticidad, el alargamiento porcentual, el coeficiente de Poisson. Si yo tengo el polietileno, dijimos que podía ser de alta o baja densidad, aquí tengo el módulo de elasticidad, la diferencia entre uno y otro, o el alargamiento entre uno y otro. Tengo el PVC, tengo el polipropileno para dieléctricos de capacitores, tengo poliésteres. Fíjense que cuando yo abro ya de un acrílico, el módulo de elasticidad es mayor que de un polietileno de baja densidad, ¿no? Ahí podemos dar ejemplos extremos. O también puede haber polímeros de ingeniería, acrilonitrilo, butadieno, estireno, o policarbonatos que usamos como cobertura de artefactos de alumbrado. Y fíjense que después tenemos también elastómeros. ¿Y cuál es la característica principal? Y que hay algunos elastómeros que pueden tener un alargamiento a la rotura, un alargamiento porcentual importante, como podría ser un polietileno de baja densidad, lo puedo estirar, ¿sí? Son datos de los textos actuales, ¿no? Habíamos visto en propiedades mecánicas que era la dureza. Entonces, los polímeros también van a tener un coeficiente que expresa la dureza. Polietileno de alta densidad más duro que el de baja densidad, o el polipropileno, o un poliéster, o un acrílico, fíjense que son más duros, ¿no? O algunos plásticos de ingeniería, de nuevo el policarbonato, y después algunos polímeros termoestables, ¿no? Como algunas resinas. Características generales. Dentro de los termoplásticos, bueno, habíamos mencionado algunos, pero que ya no los usamos tanto en ingeniería eléctrica. El acetato de celulosa lo mencionamos, pero sin prestarle mucha atención en algunas características generales. No lo vamos a desarrollar. El polietileno sí. Este sí nos interesa. Dijimos que para nosotros es un polímero de los más sencillos, de uso específico en ingeniería eléctrica. Dijimos que partíamos del monómero que era el etileno y por polimerización por adición obtengo el polietileno. Y seguro lo vieron alguna vez, no tenemos muestras en el laboratorio. Es un material termoplástico translúcido, transparente y blancuzco que permite trabajarlo en películas muy delgadas que son transparentes. O sea, puedo trabajar con espesores muy delgados. Si yo trabajo con espesores mucho más gruesos, ya van a ser translúcidos y más de apariencia cerosa, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico es uno de los principales materiales. Fórmula general ya la conocíamos, ¿no? La fórmula simplificada con el grado de polimerización. Dijimos podía ser de baja o de alta densidad. De nuevo algún recorrido sencillo histórico, el polietileno de baja densidad, cadena ramificada. Fíjense que empieza en el año 39, principio de la Segunda Guerra, se empezó a desarrollar, y el de alta densidad un poco después, y otra vez con
los que desarrollaron los procesos de catalizadores. Phillips, Ziegler y Nata son los que desarrollaron la posibilidad de agregar esos catalizadores para lograr la polimerización y llegar a ese material polimérico. En el SEAC hay algunas características generales: peso específico menor que 1, todos los polietilenos, carga de rotura, alargamiento a la rotura importante, lo puedo estirar, resistencia a la llama, se enciende, ¿sí? Se prende. Propiedades eléctricas, las que siempre les preguntamos, fíjense la resistividad, esto es un valor teórico, 10 a la 18, rigidez dieléctrica, kilovolt sobre milímetro, también muy bueno, va a depender del espesor. La constante dieléctrica para fabricar capacitores 2,3, y las pérdidas también, fíjense que son muy bajas, por 10 a la menos 4, la tangente de delta. Estas son las 4 propiedades que siempre le vamos a preguntar. Y después el SEAC da algunas características más. Resistencia al ozono, oxígeno 3 es esto, recuérdense lo que ahora se promociona como sanitizante. Aparece cuando hacemos tensiones aplicadas por encima de los 38 kV. Muy buena resistencia. Resistencia a la humedad, por supuesto, también no es un celulósico, o sea, no absorbe humedad. Pero frente a los aceites o grasas, tiene una resistencia mediana. O sea, los aceites y grasas atacan al polietileno, ¿sí? No tiene muy buen comportamiento ahí. Excelentes propiedades eléctricas para cualquier rango de frecuencias. Y si yo le agrego ciertas cargas, vieron que cuando hablábamos hoy del proceso decíamos yo le puedo agregar ciertos aditivos. Si yo le agrego negro de humo, ¿qué hago? Mejoro su comportamiento frente a la temperatura y a la radiación ultravioleta. O sea, entonces, cuando le agregue negro de humo, y por supuesto ya no es más transparente, lo voy a usar como cobertura de cables, como aislamiento de cables. Y es un elemento, el polietileno, que siempre es flexible, no tengo que agregarle plastificante como pasa con el PVC para trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, aplicaciones principales: aislamiento de cables, media y alta tensión, para transporte, acá falta poner una N, distintos tipos de cables para transporte de energía. Y ahora, en este subcapítulo, si bien estamos viendo termoplásticos, aprovechamos para hacer una pequeña llamada y decimos termoplástico convertido en termoestable. ¿Sí? Partí del polietileno y ahora voy a hacer polietileno reticulado. Y esta sigla, algunos la habrán visto, otros no. Confírmenme si alguno no vio qué era. XLP. Es como cuando decíamos, vieron los aislantes gaseosos, SF6. Los que nunca lo vieron lo van a ver en toda su vida de ingeniero. Esto es lo mismo. XLP, polietileno reticulado. La X y la L, ¿qué quiere decir? Del inglés, cross-link polietileno. ¿Está? Acuérdense, polietileno reticulado. Transformé al termoplástico en un termoestable. ¿Por qué? Porque necesito darle ciertas características para uso en aislamiento de cable de media y alta tensión. ¿Se entiende lo que estamos viendo acá con esta sigla? Por las dudas, si a alguno le parece raro, pero lo van a ver siempre, ¿no? ¿De dónde sale esto? Y de los intentos de eliminar la condición de termoplástico del polietileno, porque eso me permite aumentar temperatura de trabajo, temperatura de fusión del material, temperatura de comportamiento frente al cortocircuito. O sea, el polietileno como termoplástico presenta ciertas limitaciones que se fueron superando y al transformarlo en un termoestable permitieron utilizarlo en el aislamiento típico de cables secos hoy en día de media y alta tensión. Recuerden que los cables de alta tensión, históricamente, ¿qué aislamiento tenían? Papel impregnado. Con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de ciertos materiales, se logró reemplazar hoy en día el aislamiento de papel aceite por aislamiento seco. Entonces podemos hacer cables
de 13.2, de 33, de 132, de 220, de 330, de 500 kilovolt, de 800 kilovolt, aislados usando un material como este. O sea, aislamiento seco. ¿Y qué es lo que se hizo? Y se logró desarrollar en el polietileno enlaces intermoleculares estables. O sea, en mi cadena original, que era lineal o ramificada, le logré meter ciertos materiales que hicieron que dentro se forme una estructura reticulada. O sea, convertí a un material termoplástico en un material termoestable. ¿Cómo se logra? Y bueno, en el proceso de fabricación se agregan ciertos peróxidos de CPs orgánicos que dan lugar a la aparición de esos enlaces intermoleculares. ¿Está? Transformo un material termoplástico en un termoestable. Ejemplos de algunos textos. Esta es mi masa de fideos desordenada de cadenas no reticuladas, cadenas lineales ramificadas. ¿Y la reticulación qué es? Un proceso químico en el que los polímeros van a poder unir, fíjense en este dibujo también muy básico, con esas uniones forman una red tridimensional ahora. O sea, ahora como le decimos, cross-link network, ¿no? Red reticulada. Se nota la diferencia entre este y este. Este es un termoplástico y este ahora es un termoestable. Ahí está. Esa reticulación es el proceso que les da a los cables termoestabilidad o mayor estabilidad frente a cambios de temperatura o aumento de la temperatura de trabajo, cuando yo comparo el PVC con el polietileno reticulado. Fíjense otro ejemplo. Aquí tengo el polietileno como un termoplástico, un esquemita bastante sencillo. Las cadenas poliméricas ramificadas o lineales no están unidas. Y en el proceso que se llama vulcanización, como nombre general, puedo lograr que se aparezcan ciertas cadenas internas para unir las originales. Y ahora formo una red tridimensional, un reticulado interno. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y cómo se logra ese proceso de reticulación? Ese proceso de reticulación produce un cambio importante en las propiedades químicas de mi polímero original. ¿Y cuándo se realiza ese proceso de reticulación? Se realiza justo en forma inmediata lo que llamamos triple extrusión. Aparece un término que habíamos visto muy por encima cuando dijimos fabricación, cómo eran los procesos de moldeo, ¿no? Extrusión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy fabricando un cable, mi cable tiene el elemento principal, que es el elemento conductor, que puede ser el cobre, por ejemplo. Y cuando realizo el trefilado del cobre, y después tengo que realizar el aislamiento. El aislamiento del cable se realiza mediante un proceso que se llama extrusión. Y en el cable de media tensión o de alta tensión, el aislamiento tiene 3 capas, llamémosle. O sea, la extrusión propiamente dicha. Tiene una capa semiconductora interna, la aislación propiamente dicho y una capa semiconductora externa. Entonces, en forma inmediata en que yo realizo esa triple extrusión de materiales sobre mi conductor, ahí hay unos reactores de alta presión y temperatura donde se produce el proceso de vulcanización y el fenómeno de la reticulación. Hay una zona de calentamiento donde yo llevo a temperaturas entre 280 y 320 grados y ahí se van a enlazar las moléculas de cadena en ese proceso de vulcanizado continuo. Si lo queremos ver un poco más gráficamente, esto está tomado de un texto de Inducor, de análisis de cable. Fíjense que este diagrama en bloque me podría permitir analizar cómo es un proceso básico de fabricación de un cable de media tensión. Aquí, en este carretel, tengo el cable propiamente dicho, que podría ser un conductor de cobre. ¿Sí? Conductor de cobre viene, pega la vuelta y va a pasar por esta triple tolva. Y en esta triple tolva
yo que tengo a medida que pasa el cable, una capa semiconductora interna. ¿Qué quiere decir una capa semiconductora interna? Alrededor del cobre o del aluminio si fuera, se hace por extrusión una cobertura de una capa semiconductora que lo que hace es uniformizar el campo eléctrico a lo largo de todo el largo del cable. Y después de la semiconductora interna va la aislación. O sea, ¿qué material? El polietileno propiamente dicho. Y sobre el polietileno después viene una semiconductora externa también. O sea, tengo 3 capas, por eso lo llamamos triple extrusión. Extrusión por el proceso como se produce. Esto se calienta y se coloca sobre el conducto de cobre. Y después aquí tengo mi zona de transición con el tubo de vulcanizado, se coloca nitrógeno para refrigerar, hay una zona de calentamiento, una zona de enfriamiento y luego ya viene el cable terminado con esa triple capa, con las 2 semiconductoras y el aislamiento, que por supuesto este aislamiento va a tener cierto espesor en función de la tensión nominal del cable. Luego se vuelve a enrollar y se coloca en el carretel de madera ya el cable terminado. O sea, el fenómeno de la vulcanización se produce en esta zona, donde está el calentamiento, inmediatamente después de la colocación de las 3 capas, semiconductora interna, aislamiento, semiconductora externa. Y ojo que después el cable nuevamente puede tener otra cubierta más, ¿no? De protección o de malla. ¿Está? Entonces, ese proceso de vulcanización continua transforma al polietileno, que era un termoplástico, en un termoestable. Y lo llamamos XLP, Cross-Link Polietileno. En forma sencilla es lo que logramos hacer, ¿no? Transformar un material termoplástico, en termoestable. Y después vamos a dar algunas características porque es mejor, ¿no? En ese proceso de reticulación se producen dentro del aislamiento algunos subproductos no deseables. Van a ocupar ciertos lugares con gases a presión y eso no nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Nosotros dijimos, agrego ciertos peróxidos para producir ese vulcanizado, pero esas moléculas que se descomponen por la temperatura generan subproductos no deseados y que yo tengo que eliminar de la estructura del polietileno porque es el aislamiento del cable. No quiero que me queden burbujas con gases. Entonces, esos productos que van quedando ahí, que nosotros decimos que pueden ser gaseosos o cerosos, son compuestos polares. Acuérdense que siempre queríamos eliminar los compuestos polares. Tienen que ser reducidos al mínimo para evitar posibles problemas en campo o en ensayo, ¿no? Y eso se logra con un proceso de temperatura y presión. En los casos de materiales termoplásticos, el proceso de reticulado les da estabilidad térmica. Mejor comportamiento frente a cambios o elevaciones de temperatura. Soportan mayor temperatura sin deformarse. ¿Sí? Eso es muy importante. Los termoplásticos como el PVC y el polietileno y los termoestables como el polietileno reticulado van a reaccionar de manera distinta frente a cambios de temperatura. O sea, el PVC y el polietileno, cuando los caliento, se ablandan, cambia de forma, y si los enfrío, recuperan su forma original, su consistencia original. Estos son diferencias importantes que les vamos a preguntar siempre, porque por un lado les vamos a preguntar cómo hago para el polietileno transformarlo en un aislante de cable, cómo es el proceso, de dónde partimos, de qué monómero, y después puedo tener el polietileno. Pero además la diferencia entre el PVC y el XLP o el polietileno y el XLP. Acuérdense, el polietileno reticulado nos va a permitir tener un mejor comportamiento frente a los cambios de temperatura, a la elevación de temperatura. O sea, una cosa es un cable común de baja como el aislado en PVC y otra cosa va a ser el cable de media aislado en polietileno reticulado. Entonces,
Si el proceso de reticulación se hizo correctamente, necesito tener una muy buena distribución de esos subproductos en todo el espesor del aislante. Y necesito tener el menor volumen posible de oclusiones o cavidades dentro del aislamiento. Porque si tengo muchas burbujas en ese espesor del aislante, voy a tener problemas de descargas parciales dentro del aislamiento. Y la normativa me dice que hay cierta concentración de subproductos que yo tengo que controlar. ¿Esos subproductos quiénes son? Metano, acetofenona, combinado alcohol, agua, proporciones en peso. No les vamos a pedir estas tablas de memoria, porque no nos acordamos nunca, pero sí saber que tengo que eliminar todos los subproductos posibles del proceso de reticulación. Y cuando yo analizaba esos tipos de cable, si uso el polietileno reticulado como aislamiento principal de un cable, ¿qué quiere decir? Que me permite trabajar con una temperatura de trabajo de 90 grados. Y les vamos a preguntar, ¿y la temperatura del PVC, la temperatura de trabajo del PVC cuál es? 70 grados. Quiere decir que si yo tuviera las mismas secciones ya puedo trabajar con mayor transporte de corriente. O sea, el PVC, que es un termoplástico, tiene una temperatura de trabajo admisible de 70 grados. Y el polietileno reticulado, que es un termoestable, tiene una temperatura de trabajo de 90 grados. Ya tengo 20 grados más. Y además, en condiciones de cortocircuito, el polietileno reticulado puede trabajar con 250 grados, mientras que un PVC común 160 grados. Ahí está. El polietileno reticulado tiene 90 grados en condiciones normales, 250 de cortocircuito. Y estos valores son muy importantes porque, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir que hubo un cortocircuito en un punto de la red? Falló una máquina, se puso en corto algo y todo el sistema aporta potencia a ese cortocircuito. O sea que hay una corriente de cortocircuito que recorre todo mi unifilar hasta el punto del corto. Eso lo van a ver en instalaciones, ¿no? Entonces, yo necesito que mi instalación soporte durante cierto tiempo esas condiciones del cortocircuito. Entonces, cuando yo selecciono un cable y hago un cálculo, tengo que verificar qué ocurre ante la condición de un cortocircuito que va a durar cierto tiempo. Ejemplo, 250 milisegundos, 500 milisegundos, 1 segundo, en función del tiempo que abren las protecciones. Yo me tengo que asegurar que el cable que use soporte esas condiciones de cortocircuito. Porque imagínense, si yo tengo un motor que falló y además de que me falle el motor, se me quemó el cable que lo alimenta, ahí tenemos un error de diseño grave. Entonces yo tengo que saber que los cables que coloqué se van a bancar un cortocircuito durante cierto tiempo. Entonces, cuando uno especifica, dice tantos kiloamperes, tanto tiempo, ¿no? Y se calcula. ¿Y qué se hace? Se elige no solo el aislante, sino se eligen las secciones de cable. En muchos casos, una condición de cortocircuito me puede obligar a modificar el cable seleccionado originalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar las dos condiciones. En régimen permanente, la temperatura del polietileno reticulado es 90 y en condiciones de corto 250 grados. En cambio, el PVC soporta 70 grados en régimen permanente y 160 al cortocircuito. ¿Está? Entonces, el polietileno reticulado hoy en día es utilizado ampliamente en cables de media y de alta tensión. ¿Por qué? Por sus excelentes propiedades eléctricas y térmicas. Si yo quiero además trabajar con un polietileno reticulado de uso en intemperie con cierta protección, puedo trabajar con una carga de negro de humo, ¿no? Ese negro de humo me puede disminuir alguna propiedad eléctrica, pero me mejora la estabilidad frente al medio ambiente, a la radiación ultravioleta.
Cuando estábamos analizando recién el polietileno reticulado y dijimos, tengo que tratar de eliminar todos los subproductos, hay una parte importante del proceso de fabricación de cable de media y alta, que es la desgasificación del polietileno reticulado. Es muy importante en la fábrica de cables para que podamos garantizar la calidad del producto. ¿Está? En el proceso hay presión aplicada que trata de reducir la formación de huecos y vacíos en el tubo vulcanizado, pero siempre aparecen subproductos. Yo tengo que reducir el volumen que ocupan esos gases ocluidos en la aislación. ¿No está? Cuando yo tengo el reticulado completo, la aislación ya va a tener su nivel constante de subproductos a lo largo de todo el espesor. Piensen que es un cable que va a tener un largo determinado y un espesor de aislamiento. En todo ese espesor a lo largo del cable va a haber distribuidos esas oclusiones o subproductos. ¿Está? Entonces yo tengo que hacer un tratamiento de desgasificación antes de que siga el proceso de revestimiento del cable. Entonces tengo un tiempo de cierta cantidad de días entre el final del proceso y los ensayos finales. Y esa desgasificación se hace en cámaras con temperaturas de entre 50 y 80 grados. Se deja el cable reposando. ¿Está? Si yo quisiera hacer una medición inicial y posterior, ¿sí? Yo puedo hacer medición de pérdida de peso del cable luego de la etapa de la triple extrusión y comparar peso final versus peso inicial. Y además podría hacer también una cromatografía de gases para determinar qué tipo de gas tengo como subproductos, ¿no? Pero bueno, fíjense, el contenido total de subproductos que tengo acá en el eje de ordenadas, este gráfico bastante interesante para analizar, para diferentes temperaturas y en función del tiempo me permite bajar el porcentaje de subproductos que yo tenía, ¿no? Por supuesto en función de la temperatura y en función del tiempo. Y esto es algo que hay que hacerlo siempre como etapa final de la fabricación del cable. Entonces, la desgasificación es una parte muy importante porque me asegura una larga vida útil del cable que tiene aislamiento seco. Y por supuesto los ensayos de rutina se van a hacer luego que saqué todos esos gases disueltos dentro del cable, ¿no? Entonces, ese cable que ahora estamos viendo con aislamiento seco tiene que tener un balance adecuado entre tiempo, temperatura, sección de curado, velocidad del proceso, espesor del aislante, uniformidad del espesor del aislante en el proceso de la triple extrusión y el tiempo de enfriamiento. Todo eso va a hacer que yo pueda tener un cable de buena calidad, unipolar y tripolar. Para los que nunca vieron un cable de media o de alta, en este caso un cable de media tripolar, fíjense cómo está, en laboratorio por supuesto vamos a verlo ahí en vivo y en directo, pero cómo está formado un cable de media con aislamiento seco. El conductor, lo tengo acá, este y después fíjense que viene la pantalla, el aislamiento y otra pantalla. Esas son las dos semiconductoras. Semiconductora interna en negro y semiconductora externa. Y entre ambas el aislamiento en polietileno reticulado del espesor que corresponda en función del nivel de tensión. ¿Está? Conductor, semiconductora interna, aislamiento, semiconductora externa. Y lo que viene después, bueno, es la cobertura, la malla de puesta a tierra, la cubierta exterior, la armadura si la tuviera, la protección mecánica. ¿Está? Distintos tipos de cable. Acá de nuevo, tengo el conductor, la pantalla interna, semiconductora, el aislamiento, la semiconductora. Y esto es la pantalla de puesta a tierra. Acuérdense que los cables de media tensión pueden tener una pantalla de puesta a tierra corrugada, como unas cintas enrolladas, en función del diseño y de la corriente de falla a tierra que pueda haber. Y después el jacket, que es la cobertura externa, ¿no? Y protecciones externas. Entonces acá pueden ver las partes principales de un cable de media en forma sencilla.
¿Y por qué decimos que hay que cuidar ese aislamiento de los cables? Fíjense un ejemplo, un corte transversal de un cable donde tengo acá los conductores, semiconductora interna, el aislamiento, semiconductora externa. ¿Cómo empiezan a crecer esos, en inglés le dicen water trees, ¿no? Esa especie de árboles de agua, ramificaciones, deterioro interno del aislamiento que me podría conducir a una falla. Y sí, también puede haber falta de homogeneidad en el aislamiento, ¿no? Puede haber humedad dentro del aislamiento. Todo eso contribuye a que el cable pueda llegar a fallar. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? El deterioro en los cables. Y habíamos visto el polietileno antes, una tabla de SEAC de termoestables, ahora polietileno reticulado. Fíjense que el aislamiento ahora pasó a tener un peso específico, una densidad mayor que 1, levemente mayor que 1, el polietileno reticulado, cuando antes teníamos 0,9. Aumentó la carga de rotura, pero tiene otras características, ¿no? Mejora todas sus propiedades mecánicas. Las características eléctricas, fíjense que tiene, bueno, resistencia de aislamiento expresada en megón por kilómetro, y luego las 4 propiedades eléctricas típicas. Resistividad, que es levemente más baja que la anterior, la rigidez que ha bajado por el reticulado, la constante dieléctrica aumentó y las pérdidas han aumentado. O sea, aquí tengo una reducción un poco de sus propiedades eléctricas, si bien siguen siendo muy buenas. Pero fíjense que después aquí las características químicas cambiaron totalmente, pasan a ser todas excelentes. Inclusive la resistencia a aceites y grasas minerales que antes era moderada. Eso lo logra el proceso de reticulación que nosotros veíamos, ¿no? Entonces ahí pudimos ver un termoplástico que se transforma en un termoestable. Y volviendo a los termoplásticos, el otro material de uso generalizado en aislamiento de cables de baja tensión ahora es el PVC. Cloruro de polivinilo, que tiene su monómero original en el cloruro de vinilo. Lo habíamos visto cómo aparecía el cloro reemplazando un hidrógeno. Entonces este es un material que es utilizado típicamente como aislante de cables y después unas aplicaciones secundarias. Es insípido, incoloro y no tóxico, y el problema que tiene pérdidas más elevadas, ¿no? Insoluble en agua, resistente a los agentes químicos, buena resistencia al ozono. El contenido de cloro le va a dar después cierta resistencia al fuego. En el caso del PVC, las aplicaciones ahora para aislamiento de cable requiere agregarle ciertos compuestos para trabajarlo y llegar al cable aislado final. Por ejemplo, plastificantes para que le den más flexibilidad cuando está en el proceso de la extrusión, ¿no? Y después también, bueno, puede tener distintas pigmentación o materiales de carga en función de los colores que yo quiera para aislamiento de cables. Algunas aplicaciones, el PVC rígido, por el agregado de ciertas resinas, permite fabricar, por ejemplo, tuberías, tinglados, molduras, conductos de cables. Y después, el PVC plastificado, otra vez con agregado de ciertos aditivos, permite darle flexibilidad, suavidad, y ahí se puede trabajar para otras cosas como por ejemplo no solo aislamiento de cables, sino tapicería, impermeable, manguera. Entonces distintas aplicaciones, el PVC como cable canal o el PVC como aislamiento de cables, ¿no? ¿Cuál era la fórmula simplificada? Salía un hidrógeno e ingresa un átomo de cloro con el grado de polimerización. Entonces, en el SEAC tienen características del PVC para aislamiento o el PVC para cubierta. De nuevo, a diferencia del polietileno, tiene un peso específico mayor que 1. Aquí tienen sus características eléctricas, muy buena resistividad, muy buena rigidez dieléctrica, muy buena constante dieléctrica y pérdidas no tan bajas como el polietileno o como el polipropileno. Y sus características químicas, muy buena resistencia al oxígeno y al ozono, frente a la humedad es buena,
muy buena frente a ácidos grasos, no llega a alcanzar al polietileno reticulado, pero sigue siendo un muy buen material para aislamiento de cable. Por eso es que lo tenemos como aislamiento básico en cables de baja tensión. Aunque recuerden, después el cable de baja tensión va a tener ciertas características en su aislante, ¿no? No se usa tanto, pero ese PVC también podría ser reticulado para garantizar algunas características mejores. No es el que se está usando actualmente. Después del polietileno y del PVC nombramos algunas resinas o algunos materiales más que siguen estando dentro de los termoplásticos porque pueden aparecer en ciertas aplicaciones eléctricas, pero digamos que ahí no nos vamos a meter en que recuerden las fórmulas químicas desarrolladas o simplificadas, ¿no? Estas son resinas acrílicas, ahora derivan de un ácido acrílico, que tengo ahí con fórmula simplificada, metacrilato de metilo, y el polímero, ¿quién va a ser? Polimetacrilato de metilo. ¿Qué características tiene? Buenas propiedades eléctricas y se usan para cierto tipo de tableros, ciertos gabinetes, pero no de uso generalizado. Resinas acrílicas, coberturas también de equipos de iluminación. No son los que vamos a ver. Policarbonatos, lo mismo. Materiales termoplásticos para cubiertas de equipos de alumbrado. En el caso del polipropileno sí nos vamos a detener un poco más porque es un material que usamos como aislamiento y como dieléctrico de capacitores de baja y media tensión. Fíjense que es un desarrollo, por supuesto, de los últimos 50 años. El monómero es el propileno, acá lo tenemos, CH3CH, es uno de los de menor costo y que nos permite utilizarlo como dieléctrico en capacitores de distinto tipo. Igual que el polietileno tiene un peso específico menor que 1, 0,9, 0,91, 0,92. Incoloro y liviano, es duro y muy buena resistencia al choque y a la tracción, y sus características es sus excelentes propiedades dieléctricas. Pero otra vez, este monómero que era el propileno pudo transformarse en polipropileno porque con el agregado de cierto tipo de catalizadores que permiten tener los pellets de polipropileno para después formar el polímero, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece? Aislamiento de cables y dieléctrico de capacitores de baja y media tensión. Y como tiene aplicaciones importantes, damos algunas características generales, algunas propiedades físicas. Densidad, 0,9. Fíjense que de nuevo, como es una estructura amorfa con cierto grado de cristalinidad, no damos un punto de fusión, sino un punto de ablandamiento, y el punto de fusión como una banda de temperaturas. Se ablanda en 140 y funde entre 165 y 170. Y acá aparece N como índice de refracción, ¿se acuerdan? Propiedades ópticas, fíjense 1,5. Lo puedo trabajar también, lo podría usar como fibra óptica. Contenido de cenizas y contenido de cloros menor de 35, datos generales. Acá los importantes es la densidad y los puntos de ablandamiento. Y fíjense que también los fabricantes de polipropileno nos dan ciertas propiedades eléctricas. La constante dieléctrica o la permitividad relativa 2,2, que va a ser compatible con los aceites que usemos para impregnar. Factor de disipación dieléctrica 2 por 10 a la menos 2. Resistividad volumétrica, otra vez propiedades eléctricas, fíjense muy bueno, 10 a la 17. Fíjense acá, dielectric breakdown voltage, tensión de ruptura dieléctrica, pero en realidad está dando la rigidez dieléctrica. Y acá como lo da en volt sobre micrón de espesor. ¿Por qué? Porque son materiales que se trabajan en espesores muy delgados. 10 micrones, 12 micrones, 15 micrones. Por eso la rigidez dieléctrica la damos en volt sobre micrón. Y fíjense que también nos da como característica electrical defect, defectos eléctricos, o sea, puntos por metro cuadrado.
nos está diciendo los puntos débiles que tiene este material que es muy delgado, menor que tantos. ¿Por qué aparece GIS C2330? Bueno, porque este es un fabricante japonés que es Shin-Etsu, que fabrica este material y usa la normativa japonesa. A esto no le vamos a dar importancia, sí a las propiedades eléctricas. Fíjense, otro fabricante europeo, de nuevo, también nos da la permitividad 2,2. Ahora, ¿con qué norma? No con las normas japonesas, sino con las normas alemana o americana. Miden la permitividad en un rango de temperatura. El factor de disipación dieléctrica, 2 por 10 a la menos 4. La resistividad volumétrica, 10 a la 18, levemente superior al anterior japonés. Y dielectric strength, rigidez dieléctrica mayor de 550 kilovolts sobre milímetro. Esta unidad es comparable con volt sobre micrón, ¿no? Acuérdense. Entre kilovolt y volt tengo 1000, entre micrón y milímetro tengo 1000. O sea, son similares. Lo mismo decir 550 volt por micrón que 550 kilovolt sobre milímetro. Las 4 propiedades eléctricas que siempre les vamos a preguntar. En este caso aplicado a un polipropileno, de uso eléctrico, por supuesto, ¿no? Propiedades mecánicas y espesores. Resistencia mecánica, Newton sobre metro cuadrado, como siempre, en la dirección de la máquina y en la dirección transversal. Machine direction, cross direction, ¿sí? En la dirección de la máquina, la dirección longitudinal y en la dirección transversal. Y lo mismo la elongación. Y fíjense que los espesores estándar de estos polipropilenos en micrones, toda esta variedad. O otro fabricante europeo a partir de 6 micrones. Características generales. Y aquí tienen esos dos productos. Este rollo de la izquierda es polipropileno metalizado de una de sus caras, es un material para capacitores de baja tensión, y este que ven acá es un rollo de polipropileno para capacitores de media tensión. ¿Cuál es la diferencia entre ambos y ambos? Ven que tienen color distinto. Este tiene ese color porque una de las caras ya está metalizada. O sea, sobre el polipropileno se deposita bajo una atmósfera de vacío un metal que va a ser las veces de placa del capacitor. En cambio, aquí la placa del capacitor va a ser un rollo de aluminio que se bobina con este polipropileno. O sea, en los capacitores de baja tensión, el dieléctrico y la placa están en el mismo material. En cambio, en el de media tengo dos materiales. El polipropileno por un lado y el folio de aluminio por el otro. Pero eso lo vamos a ver en segundo cuatrimestre en la visita a Leiden, ¿no? Esos materiales en general siempre los analizábamos en función de ciertas características. Por ejemplo, acá tenemos breakdown voltage, BDV, en inglés quiere decir breakdown voltage, acá en este caso como rigidez dieléctrica, en función del espesor. Fíjense que se mantiene en el orden de los 550 volts sobre micrón. Y acá lo que se grafica es la cantidad de defectos en función del espesor, o sea, los puntos débiles del dieléctrico en función del espesor del material. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo voy a usar un material de menor espesor, veo que tiene más defectos por metro cuadrado que si yo uso un material más grueso. O sea, entre 30 micrones y 10 micrones, el de 30 micrones tiene menos defectos por metro que el de 10. Entonces, ¿yo qué hago habitualmente? Bueno, nunca uso una sola lámina de fin como dieléctrico en media tensión. Uso 2 o 3 láminas, cosa de que nunca me puedan coincidir 3 puntos débiles en el mismo lugar donde se produciría un cortocircuito, ¿no? Ya son características muy del
del diseño de cada uno. Fíjense, la constante dieléctrica en función de la temperatura, levemente decreciente a medida que aumento la temperatura, lo habíamos visto en los aceites también, y el factor de disipación dieléctrica, la tangente delta, en función de la temperatura. Ahí se ve lo estable que es este material hasta los 100 grados, ¿no? Muy importante la tangente de pérdidas. La constante dieléctrica en función de la frecuencia, también constante. Y la tangente delta en función de la frecuencia. Recién después de 10 a la 5 empieza a aumentar levemente. O sea, curvas típicas de cómo se comporta un material frente a solicitaciones de servicio. Algunas consideraciones adicionales. Ese film está fabricado por proceso de burbuja, o sea, el polipropileno por un proceso de soplado. El espesor es 10 micrones, el ancho es 320 milímetros, las tolerancias, factor de espacio, factor de deformación, esto forma parte de todas propiedades o datos garantizados del fabricante para que uno lo pueda utilizar en el diseño. Y algunas características adicionales para que lo tengan en cuenta. Fíjense, nosotros tenemos que seleccionar un material que lo vamos a usar en el diseño de un producto. Entonces lo tenemos que comprar. Lo compramos en un proveedor que es del exterior. Le tenemos que decir el espesor que queremos, el ancho que queremos, y ellos nos van a decir cómo viene paletizado, cuánto pesa cada palet, cuánto cuesta. Fíjense, el film de 9 micrones cuesta $7,28 por kilo de film. Ahí se dan cuenta que no es un film para envoltura de alimentos típicos, es un film de uso eléctrico. ¿Cómo lo cotiza en este caso este proveedor? FOB es una condición para importar materiales en el mar de Japón. FOB Japón, transporte por mar. La cantidad por palet, los dólares que cuesta. Y por ejemplo, condiciones de pago, ¿sí? 100% adelantado. No lo tienen, ¿no? In advance. Shipment, el embarque, ex-work en puerta de fábrica 6 a 8 semanas, después de recibir el 100% del pago. Condiciones comerciales cuando uno compra cierta mercadería en el exterior, ¿no? Ahí se dan cuenta por qué muchas veces necesitamos dólares para poder importar ciertos materiales. Y una planilla de datos garantizados general, densidad 0,9, el intervalo, la banda de lo que sería el punto de fusión, que ahora como es, acuérdense, un material amorfo, tengo una banda, un rango, factor de disipación, resistividad, constante dieléctrica y rigidez dieléctrica, las 4 propiedades que decíamos siempre, los puntos débiles, y después, bueno, cómo es la forma en que entregan el rollo con un buje, con un diámetro interno para poder ponerlo en una máquina, un diámetro externo para saber cuánto va a pesar ese rollo, y eso aprobado por el control de calidad del proveedor. O sea, esta es una planilla de datos garantizados que uno va a pedir antes de comprar y que cuando lo recibe la va a controlar. Entonces, con eso finalizamos la parte de polipropileno. Y después dentro de las poliamidas, dentro de los termoplásticos, perdón, aparecen las poliamidas que agrupan a un cierto grupo de materiales donde aparecen, fíjense ahora, grupos nitrilos NH o carboxilos, CO, y aparecen dispuestos de cierta forma que permiten obtener también ciertos materiales característicos donde, bueno, la marca comercial o el nombre popular es el de nylon. El nylon en realidad son poliamidas. Y fíjense que acá tienen la unión de los grupos nitrilos y los carboxilos y va a tener muy buenas propiedades mecánicas y eléctricas.
¿Dónde se utilizaba en algunos casos? Bueno, en ciertos cables eléctricos en baja temperatura y en telecomunicaciones. Hoy en día no están tan utilizados. Y tiene una fórmula general que tampoco va a entrar dentro de lo que tomamos habitualmente. Las poliamidas tienen propiedades eléctricas menores que los que veíamos antes, como el polietileno, el polipropileno. Por eso no aparecen tanto en aislamiento de cables, ¿no? Inclusive las características químicas. Esto van a aparecer en otras aplicaciones. Dentro de los termoplásticos también tenemos lo que llamamos resinas fluoradas. ¿Quiénes son las resinas fluoradas? Y bueno, ciertos polímeros donde ahora los hidrógenos, esos 4 átomos de hidrógeno que teníamos vinculados a los carbonos, se van a reemplazar por átomos de flúor. ¿Cómo es la fórmula ahora? Carbono F2, con el doble enlace. ¿Y cuál es mi monómero ahora? El tetrafluoretileno, CF2. ¿Cuál era el nombre comercial que dijimos? Teflón. Entonces, aparece una reacción del ácido fluorhídrico con cloroformo, entonces tengo ahora, en la fórmula original, la aparición del flúor reemplazando al hidrógeno. Y tiene ciertas características importantes, que desde el punto de vista de los colores, por muy buena resistencia a los agentes químicos, muy buena coeficiente de fricción y antiadherencia, que lo hace útil en los elementos de cocina, pero además tiene nula absorción de humedad y una enorme resistencia a las altas temperaturas. Y fíjense que el rango de trabajo, menos 55 a 325. O sea, el politetrafluoretileno, el PTFE, o su nombre comercial Teflón, ya nos permite trabajar en temperaturas totalmente distintas a lo que es el PVC, un polietileno, un polipropileno. Y por eso va a tener aplicaciones especiales en aislamiento de ciertos cables, ¿no? ¿Cuál era la fórmula desarrollada? Y bueno, otra vez, se rompe el doble enlace, puedo tener el mero, donde antes tenía hidrógeno, ahora tengo átomos de flúor, ¿sí? Y el grado de polimerización. Aparecen aislamiento de cables especiales para altas temperaturas o piezas moldeadas o dieléctrico en ciertos capacitores cerámicos para alta frecuencia. Acuérdense, característica principal, la elevada temperatura que tiene. Fíjense en el SEAC, que nos dan los datos, el peso específico mayor que el polipropileno o que el PVC, una carga de rotura importante, temperatura de fragilidad menos 50, pero resistencia a la llama prácticamente incombustible. Buena resistividad, buena rigidez dieléctrica. Aquí hay un error en la rigidez dieléctrica del SEAC que funciona al cuadrado. Bajas pérdidas, pero fíjense acá en las características químicas del teflón. Desde el punto de vista de resistencia al ozono excepcional, a la humedad lo mismo, a los aceites y grasas lo mismo. Por eso tiene ciertas aplicaciones en aislamiento térmico y en utensilios de cocina, ¿no? Y alguna característica adicional para que vean, cuando hablamos de termoplásticos, pueden presentar cierto grado de cristalinidad. Esta es la masa de fideos desordenada, con algunas partes donde se ve cierto orden de corto alcance, ¿no? Para comparar un poco una estructura cristalina con una no cristalina en un polietileno, típico de un termoplástico. Y ahora vamos a hacer, yo no sé si esto lo vieron en física, pero por las dudas díganme, porque aparecen algunas palabras distintas. Para analizar esa diferencia entre cristalinidad y no cristalinidad o entre materiales cristalinos y amorfos, se analiza una curva que es muy interesante, que es la de volumen específico en función de la temperatura. Volumen específico en función de la temperatura. Y aquí aparecen lo que se llama temperatura de fusión y temperatura de transición vítrea, que no sé si esos términos los usaron en física alguna vez o no. Y eso nos va a permitir diferenciar ciertos materiales, lo vamos a usar acá en polímeros y lo vamos a usar también después en la parte de porcelanas y de vidrios. Esta es una curva
dividida en tres partes. Fíjense, tengo volumen específico en el eje de ordenadas y temperaturas en el eje de abscisas. Cuando yo estoy en temperaturas altas, aquí a la derecha, mi material está en estado líquido, está fundido. ¿Sí? Puede ser un vidrio. Ahora tomemos un polímero cualquiera. Cuando yo estoy por encima de la temperatura de fusión, el material es un líquido. ¿Sí? Estoy por encima de la temperatura de ablandamiento, de la temperatura de fusión. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando yo empiece a reducir la temperatura. Me comienzo a mover por esta curva. ¿Sí? Empieza a disminuir la temperatura y ¿qué empieza a producirse? Una disminución del volumen específico. Si yo bajo de la temperatura de fusión, ya lo que tengo es un material flexible. Me sigo moviendo por la curva A para un polímero amorfo, me sigo moviendo, ¿sí? Por debajo de T sub M, ya comienzo a solidificar. Y si llego a la temperatura T sub G, que llamo de temperatura de transición vitrea, a ver cuántos somos, ya estamos. Tengo volumen específico en función de temperatura. Veníamos desde el líquido, enfriando, flexible, y cuando disminuyo por debajo de la temperatura de transición vítrea, ya mi material amorfo cristalizó, pasó al estado vítreo, y se produce un quiebre en la pendiente, en este punto, en T sub G. En los materiales amorfos, cuando llego al valor de temperatura de transición vítrea, cambia la pendiente, paso al estado ya vítreo en ese material o de cristalización, y lo que no se produjo es un salto en el volumen específico. Se va produciendo un decrecimiento, pero sin que haya un salto brusco en esa reducción del volumen. Esa es la curva A. En cambio, las curvas B y C ya pertenecen a polímeros que tienen cierto grado de cristalinidad. ¿Sí? O sea, en la curva B, fíjense que yo parto del líquido, ¿sí? En el estado fundido. Cuando empiezo a enfriar y voy abajo del punto de fusión, aparece este salto, fíjense, esta reducción de valor discreto en el cambio del volumen específico, y sigo por la curva B con una pendiente muy similar a la que venía. Pero esa reducción es lo que me marca la diferencia entre lo que es un material amorfo, como sería el caso del polietileno, o un material con cierto grado de cristalinidad. Luego sigo enfriando y cuando llego a la temperatura de transición vítrea, otra vez paso al otro estado, cristalizó el material. Y en el caso de C, tengo un material que tiene mayor grado de cristalinidad. Material cristalino, fíjense el salto en la reducción del volumen específico que tengo cuando disminuyo la temperatura de fusión y paso al estado flexible y continúo después con la misma pendiente hasta tener el polímero totalmente cristalino, ¿no? Que en la realidad no es que existe esa perfección. Entonces, aquí tenemos de nuevo ese gráfico que nos permite expresar la diferencia entre lo que es un material amorfo y un material cristalino. Ahí está. La reducción en el volumen específico en forma clara cuando enfrío por debajo de la temperatura de fusión. A diferencia del material amorfo, que hay un decrecimiento permanente hasta que alcance la temperatura de transición vítrea y me cambie la pendiente. Ya el volumen no se reduce más. ¿Está? Entonces, en ese gráfico que les vamos a preguntar y lo vamos a usar también en vídeos, vamos a decir, ¿quién es T sub G? Temperatura de transición vítrea. Acá, en un material amorfo, se produce un cambio en la pendiente de la curva de cristalización. ¿Está?
Por debajo de esa temperatura, el material es un vidrio. Por encima es un líquido subenfriado o un líquido. Estamos hablando ahora de la curva A, ¿no? Tengo el vidrio, líquido subenfriado y un líquido. Y me aparecen estos dos términos, ¿no? Temperatura de fusión T sub M, temperatura de transición vítrea T sub G. De nuevo, la misma curva diciendo un polímero fundido, polímero flexible, polímero vítreo. ¿Sí? El recorrido que hacemos en esa curva. El mismo concepto ahora tomado del Callister, que también es, acuérdense, ciencia e ingeniería de materiales. Callister tomo 1 y tomo 2 en la parte de materiales amorfos. Para ver de nuevo, el gráfico es similar, volumen específico en función de las temperaturas, mi curva de líquido, líquido subenfriado entre T sub M y T sub G, y luego el vidrio, o mi polímero cristalizado. Y luego el líquido, el salto, la reducción del volumen específico y el sólido cristalino en esta curva de abajo. Por eso en el sólido cristalino yo puedo expresar una temperatura de fusión del material. En cambio, en un material amorfo voy a tener una temperatura de transición vítrea y una temperatura o banda de ablandamiento. Diferencia entre ambos tipos de materiales, ¿no? Fíjense en este caso, polietilenos de baja y alta densidad, temperaturas de transición vítrea, bueno, negativos, y temperaturas de fusión en el orden de los 115 o 137, el de alta densidad. El PVC 212, el polipropileno 175, y por supuesto acá lo que es el nylon o el PET, el poliéster, ¿no? O algún nombre comercial Mylar, con temperaturas mayores de ablandamiento en esos materiales, ¿no? Y ya las de transición vítrea por encima de cero. Ejemplo, bueno, de otro cable con algunas aplicaciones parecidas, temperatura de trabajo 90 grados, cortocircuito 250. Acuérdense, XLPE, este es un texto mal traducido, polietileno de cadena cruzada. Esto es polietileno reticulado, ¿no? XLPE. Y otra vez, el conductor, fíjense, este es un conductor de aluminio redondo compacto, está sellado para que no entre humedad. En el punto 2, en negro, ahí, la pantalla semiconductora interna, por supuesto en el proceso de la triple extrusión que veíamos antes. 3, ¿quién es? Y 3 es el aislamiento de XLP, polietileno reticulado, que fíjense que va a tener cierto espesor dependiendo de la tensión nominal del cable. Y en 4, ¿quién está de nuevo? Acá, la pantalla semiconductora externa. Acuérdense, tengo el conductor, semiconductora interna, aislamiento, semiconductora externa. 5, otra cinta semiconductora. En 6 tengo una pantalla electrostática. En 7 tengo una cinta aislante para bloquear el agua, para que no viaje el agua a través del conductor. Y 8, la cubierta exterior. En este caso es PVC rojo, podría ser PVC de cualquier color. Esto lo van a ver en cualquier catálogo de cables, ¿no? Fíjense que algunos pueden ser Thermolite o Thermolite, marcas de tipos de cable, 90 grados, 250 al corto, ¿no? Otros cables para baja tensión, fíjense que van a tener estas características. No propagantes de llama, baja emisión de humo, baja emisión de gases halogenados. Van a ver que en los cables le va a aparecer esta sigla, LSOH, Low Smoke, cero halógeno. Bajos humos, Low Smoke, cero halógeno. Libres de halógenos. Cables especiales para instalaciones donde hay circulación de gente, ¿no? Esto también lo van a tener que analizar cuando seleccionen cable para proyectos.
Algunas consideraciones ahora sobre materiales termoestables o termofijos en algunos textos. Fíjense que aparecen distintos tipos de resinas. Fenólicas, como decíamos que eran las baquelitas, ureicas, de melamina, de anilina, resinas alquídicas y de poliéster con las que hacíamos barnices. Y estas dos últimas que nos interesan porque son las resinas que usamos para encapsulado de transformadores. Trafos de potencia, resina epoxi para uso interior, trafos de medición, resinas cicloalifáticas, soportan la intemperie. Es un poco lo que vamos a ver. Y otros compuestos, bueno, alílicos, alquidos, aminoplásticos, son compuestos químicos de los cuales nosotros siempre, acuérdense, vamos a usar los que nos interesan en nuestra especialidad. Resinas fenólicas las nombramos varias veces. Son fenoplastos, son las baquelitas, era la mezcla del fenol con el formaldehído. ¿Dónde aparecen? En aislamiento eléctrico, bases de tableros, bases portafusibles, la mayoría fueron reemplazadas. Esto lo vamos a pasar más rápido porque es fenol y formaldehído con la liberación de la molécula de agua, ¿no? Tenemos al final. Acá tienen otra vez la polimerización, la unión de las dos moléculas y se libera media molécula de agua. Esto es polimerización por condensación, como decíamos hoy. Lo mismo, resinas fenólicas. Resinas ureicas para cierto tipo de componentes, bases de teléfono, ciertos componentes eléctricos, no aparece en aislamiento de cables. Esto lo vamos a ir pasando. Resinas de melamina lo mismo, aminoplásticos, resinas de poliéster. Resinas epoxídicas, que sí tienen una aplicación importante dentro de ingeniería eléctrica. Las denominamos como resinas epoxi. Desde mediados del siglo pasado, en la época de la guerra, se desarrolló el araldite, era el nombre comercial que desarrolló Ciba-Geigy en Suiza. Vieron que siempre volvemos a las empresas multinacionales de los países centrales. ¿Y qué se usaba para tener esta resina? Difenilolpropano y epicloridrina. Esas dos sustancias permitían obtener un nuevo polímero. Y dependiendo de los porcentajes de cada una, yo podía tener una resina más líquida, más viscosa, sólida. Cada una de esas moléculas incluía grupos epoxídicos, que ojo, son muy reactivos y especialmente cuando les agregue el endurecedor. Las resinas epoxi se basan en una mezcla de dos componentes, la resina propiamente dicho y lo que llamamos nosotros el hardener, el endurecedor. Luego le puedo agregar otros componentes como podría ser el cuarzo para reducir el costo. Entonces, esas resinas epoxi yo las puedo clasificar después como cicloalifáticas, alifáticas lineales, ésteres glicéricos y aminas glicéricas. De estas a nosotros nos van a interesar las epoxi y las epoxi cicloalifáticas porque son las que tienen aplicación en transformadores de medición. Entonces, esas resinas cicloalifáticas tienen materiales básicos que ahora es el ciclopentadieno y el diciclopentadieno. Se utilizan combinaciones de esos materiales que tienen enlaces doble de carbono que se rompen y con cierto proceso de oxidación puedo tener la resistencia que yo quiero en las resinas y puedo lograr que luego puedan fraguar y se comporten perfectamente frente a ciertos agentes atmosféricos. Acuérdense, la resina epoxi común la voy a usar para aplicaciones de uso interior y las resinas epoxi cicloalifáticas las voy a usar para aplicaciones de uso intemperie. ¿Dónde las vamos a usar? Fabricaciones de transformadores de medida secos, encapsulados, ¿está? Hasta 80 kV se están fabricando hoy en día. El núcleo y el arrollamiento se coloca en moldes,
se impregnan, se llenan con resina y endurecedor que cura, tendrá su carga de cuarzo y luego genera un bloque compacto. También se utilizan en fabricación de trafos de potencia secos, hasta 33 kV, y después en aislamiento de barras, bloques compactos aislados, y después, por supuesto, la podíamos usar, como nombrado en otro capítulo, para fabricar barnices. Esas resinas epoxídicas, habíamos partido del araldite y distintas características, por supuesto van a tener sus propiedades eléctricas. Fíjense, tenemos varios. O sea, dentro está el núcleo y el bobinado, y después voy a tener los bornes de conexión primarios o secundarios, ¿no? Dentro de ese masacote de resina epoxi. O también puedo tener aisladores pasantes o toroides, ¿sí? Para medición de corriente. Distintos ejemplos, de nuevo, transformadores toroidales, transformadores de ventana, transformadores de barra pasante, transformadores de intensidad, por supuesto, ¿no? En función del diseño, uso unos u otros. Transformadores auxiliares, transformadores de núcleo partido, donde no puedo abrir el circuito de barras, abro el trafo y lo vuelvo a cerrar. Fíjense, aisladores soporte y aisladores pasantes para tablas o para pared o para chapas de gabinetes, para celdas. Todos estos están hechos con resinas epoxi, material aislante apto para uso en interior, donde yo no estoy usando, fíjense en este caso, porcelana, ¿no? Fíjense, un aislador pasante, este está en una estación de Denor en Rodríguez, la parte externa, vengo con una línea, tengo el soporte de retención ahí con aisladores en vidrio, y luego vengo con mi conductor al borne y tengo mi aislador y del lado interior liso, un pasante interior-exterior. Y después todos esos componentes de resinas epoxi también se han usado en los últimos años como accesorios para las GIS. ¿Se acuerdan que dijimos Gas Insulated Switchgears o Gas Insulated Substation? Subestaciones o celdas aisladas en gas. Entonces ahí tengo que tener ciertos componentes que me permitan tener el sellado de esas partes y que yo no pierda el gas. Micafilm en Europa es uno de los principales fabricantes de accesorios para todo lo que son materiales de subestaciones aisladas en gas. Distintas variantes. Fíjense, Micafilm fabrica, por ejemplo, para subestaciones hasta 1000 kV, componentes en resina encapsulados para lo que son bushing, terminales de cable, espaciadores, por supuesto para subestaciones de media o de alta. Y fíjense en este caso, una de las resinas, el Fluvex, que tiene la resina, que es bifenol A, es una resina epoxi, y después tiene el endurecedor. Y no nos vamos a meter en la química de esos dos. Esa composición de los dos me da el producto. Y de nuevo aquí, una resina bifenol A con un endurecedor. Siempre los dos componentes que van a dar lugar después al curado de esa resina. De nuevo, distintos tipos de resina, color natural, ¿sí? Distintos compuestos de relleno y después las características eléctricas. Constante dieléctrica, factor de disipación y fíjense la resistividad volumétrica, y aquí se especifica también la resistividad superficial. La resistividad volumétrica en ohm por centímetro, que siempre se lo preguntamos, la resistividad superficial en ohms, 10 a la 15, muy buenos valores, cualquiera de estas dos variantes, ¿no? Y la resistencia al tracking también. O sea, acá tienen propiedades eléctricas siempre. De nuevo, para seguir barriendo, estos son todos distintos materiales para componentes de subestaciones aisladas en gas, siempre con muy buenos valores de resistividad volumétrica y superficial. Y acá los pueden ver, por ejemplo, en la punta, en la terminación de cable, en aislamiento de ciertas partes del bus de barras,
Recuerden cómo era una subestación aislada en gas. Tenía, por ejemplo, podía tener triple juego de barras, todos elementos aislados en estas cañerías que están internamente rellenas con gas. Y después nos queda, ya para arrancar la clase que viene, nos quedaría para ver el tercer grupo de materiales que son los elastómeros. Acuérdense, vimos materiales termoplásticos, ejemplos, polietileno, PVC. Termoestables, ejemplos, las resinas epoxi, fenólicas, el XLPE, polietileno reticulado. Y ahora nos queda el tercer grupo, que son los elastómeros o hules, una denominación muy popular que usaban en nuestras casas para poner el mantel de hule para no manchar el de tela, ¿no? Era lavable. Esa palabra elastómero es la mezcla de elástico y mero. El mero ya saben lo que era, ¿no? Entonces, son una familia de polímeros que tienen estructura amorfa con muy baja temperatura de transición vítrea, T sub G, que ya vimos en el gráfico que era, y cuya característica principal es que pueden tener deformaciones importantes sin llegar a romperse. Se estiran, pero pueden volver a la forma original cuando yo quite la solicitación externa o la carga que yo le apliqué. ¿Está? Un ejemplo típico es la vulcanización del hule con azufre, ¿no? A cierta temperatura. Le doy forma y después no lo puedo ya modificar. Ejemplos típicos, vamos a arrancar la clase que viene acá, los neumáticos de automóviles. Molécula gigante que no se puede reblandecer y darle otra forma. ¿Sí? Elastómero y hule son palabras que usamos indistintamente. En el grupo de los elastómeros ponemos los cauchos, natural, sintético, las siliconas y los poliuretanos. Todos esos materiales están dentro de estos grupos. Vamos a ver ejemplo de caucho natural, caucho sintético, el ejemplo de cómo es ahora el mero, por ejemplo aquí el polibutadieno, algunos ejemplos de diferencia entre caucho natural y caucho vulcanizado, el aumento de la resistencia se ve acá, y después las siliconas y las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestra especialidad. Para que vean después al final dónde aparecen estos materiales. Ven, esto es nombres raros que veíamos hoy, etileno, propileno, dieno. Bueno, pero acá ven el cuerpo de un aislador de suspensión. Sí, este es un terpolímero, hoy los nombramos. Estos son flexibles, son blandos, no es como la porcelana lo que se ve acá. También tenemos ejemplos en el laboratorio. O los cuerpos de los descargadores, los que ven acá. Estos son todos flexibles, ¿no? Caucho de silicona. Acá tienen un descargador puesto al costado de la cuba Untraf. Por eso decimos, acá tienen el descargador partido al medio, los varistores de óxido de zinc, esto lo saqué en el escritorio de mi oficina, los varistores de óxido de zinc, después vamos a explicar qué son, y la cubierta polimérica que está acá afuera, ¿no? Cortado y flexible. Acá esta es una foto de Siemens, los varistores y el corte del descargador. Otro descargador de alta tensión, ¿sí? Para ver, fíjense cómo aparecen distintos materiales. El tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio aquí, los varistores adentro y las campanas externas de goma de silicona. Estas que están acá afuera, no de porcelana. Entonces, bueno, ya ahora, ¿qué horas son? 11 menos 5.